profesiones, ni con religión, ni sin religión, ni por color de piel, todos somos totalmente iguales. Eso lo dice nuestra Constitución Política del Perú. Imposible también diferenciar carreras. Por lo tanto, yo quisiera que después del día de hoy se lleven dentro de su chip mental de que realmente no debe de existir diferencias en absoluto en cuanto a profesiones. Debemos de trabajar en forma conjunta. Si usted va a realizar un proyecto de un hospital, va a tener lógicamente que trabajar con no solamente la parte arquitectónica, instalaciones en la parte constructiva, sino también tiene que ver los requerimientos de la parte de los médicos, los psicólogos, las salas, en fin, de lo que son pasillos, ambientes y todo lo demás que se van a utilizar. Por lo tanto, son multidisciplinarios lo que se tiene que hacer. Y se empieza con esta arquitectura. Es una distribución inicial que hace el arquitecto. Y de acuerdo a esa distribución inicial, le cede a usted el paso para que usted inicie con la estructuración. ¿Qué viene a ser la estructuración? Viene a ser la primera etapa donde usted dice, bueno, estos son los ambientes y yo voy a colocar acá columnas, voy a colocar por acá algunos muros, las vigas son muy peraltadas, voy a tener que cambiar de tipo de estructuración, no un concreto reforzado, un preforzado, en fin, usted empieza a estructurar. Después de estructurar, usted va a tener que elegir previamente una dimensión. Usted de ninguna manera puede decir, pues a ojo de buen cubero, las dimensiones son tal y tal y así va a ser toda la vida. No, porque usted todavía no lo ha calculado. Que tenga una ligera, se podría decir, orientación estructural en más o menos asumir tal o cual dimensión, es una cosa, es una ligera orientación, más no es una aproximación a lo que vendría a ser su mejor comportamiento. Sabemos perfectamente que ninguna obra se realiza sin una licitación, y para licitar lo que nos exigen es reducir costos, reducir tiempos, en pocas palabras, optimizar. Si yo voy con estructuras muy rígidas, probablemente no gane la licitación, entonces yo tengo que optimizar. Eso de yo aproximadamente tengo tales dimensiones, o para una columna qué tipo de acero se va a utilizar, depende de los usos, depende de la configuración, depende de muchas cosas. Puedo tener un ratio, sí, pero no tengo una certeza de que eso va a ser lo más adecuado. Consecuentemente, otro de los puntos que tienen que llevarse el día de hoy es que jamás usted puede dar una aproximación como una certeza, de ninguna manera. Tiene que realizar un cálculo. Una vez que ha predimensionado, le dice, usted se divide en dos cosas, porque ya vio de que existe carga vertical y también existe carga lateral. Hay dos tipos de efectos que va a estar expuesta la edificación. Dentro de la carga vertical yo hago un metrado. En este metrado considero el 100% de la carga muerta y el 100% de la carga viva. Y si quiero predimensionar, puedo factorar un poco más para poder darle mayor amplitud a la cimentación. Luego de haber metrado, me doy cuenta que por sismo también tengo que hacer su metrado en forma paralela. Pero por sismo ya no se utiliza, miren ustedes, el 100% de la carga viva, sino se utiliza un porcentaje. ¿Y qué porcentaje voy a utilizar? ¿No? Entonces, si yo voy a trabajar con sismo, tengo que irme a una norma que es la E030 de diseño sismo resistente. Y en esta norma, la E030 de diseño sismo resistente, nos dice que depende del uso de la edificación, uso o importancia. Por decir, si es una vivienda, le dice, vas a considerar el 25%, igual que si fuese un hotel. Pero si tú vas a tener un centro educativo, vas a tener que utilizar el 50%. Consecuentemente son distintos los metrados, ¿no? Vamos ya diferenciando. Una cosa es metrado por carga vertical y otra cosa es metrado por carga lateral, carga de sismo. Después de ello usted modela y casi siempre se inducen los dos, el mismo edificio con las dos cargas, y se genera todo el efecto sísmico.
un error que por ahí empieza ya usted a inducir como estructural. Porque cuando usted hace la modelación, por decirle, por carga vertical, tiene una losa aligerada, por carga vertical usted tiene unas viguetas. Y como sabemos, las viguetas se han colocado para poder flexionarse, ¿no?, ante las cargas a las cuales va a estar expuesta. Consecuentemente, esa losa aligerada es flexible, porque se va a flexionar. En cambio, esa misma losa aligerada por sismo ya no se comporta como flexible, se comporta como un diafragma rígido, como una gran placa horizontal, donde todos los nudos van a depender del movimiento inducido en el centro de masa. Consecuentemente son dos modelaciones diferentes, y lo que siempre hacemos en una sola y la idealizamos así. Después de haber modelado, usted va a tener que hacer su análisis, tanto por carga vertical como por efecto sísmico. Y después de tener el análisis, usted tiene resultados. Si yo tengo resultados, debo de comprobar dichos resultados si están bien o no están bien. Tenemos ciertos controles que vamos a hablar en los siguientes minutos. 1, 2, que vendría a ser capacidad portante, y el control número 2, que vendría a ser el de asentamientos. En cambio, por sismo tenemos el control de desplazamiento lateral. Si estos controles me pasó ok, ambos, los tres, yo procedo al diseño estructural de acuerdo a la norma E060, con las 9 combinaciones de cargas, con su diagrama de envolvente, para elegir lógicamente la cuantía de acero, si eso ha sucedido. Pero si eso no ha sucedido, yo tengo que regresar de nuevo a mi estructuración. Cualquiera de los dos que haya fallado, automáticamente regreso. En pocas palabras, se realiza un proceso iterativo de cálculo. Un proceso iterativo de cálculo. Entonces va a depender mucho de la experticia de el ingeniero calculista, que es el proyectista, en este caso estructural, si ha predimensionado correctamente y ha estructurado correctamente, y que eso haya pasado todos los controles adecuados. Siguiente, por favor. Primer control. No hay proyecto que no se haga con el estudio de mecánica de suelos. Todos los proyectos se tienen que hacer con un estudio de mecánica de suelos. De ninguna manera no hacemos sin arquitectura, sin estudio de mecánica de suelos, sin topografía, no podemos hacer nada. Tenemos que hacer un estudio de mecánica de suelos. Llegamos al geotecnista, él va, hace su exploración geotécnica, sus calicatas, extrae las muestras necesarias, las lleva al laboratorio, realiza los ensayos correspondientes y nos da un estudio de mecánica de suelos certificado por el laboratorio TAP. Generalmente de alguna universidad, de algún ingeniero geotecnista prestigioso en la ciudad, o de repente de alguna entidad estatal, como lo que es el Ministerio de Transportes, en sus subsedes que se tienen en los departamentos. Pues bien, una de las características del estudio de mecánica de suelos que nos da es la capacidad portante. Control número 1, tengo que verificar esa capacidad portante. A mí la capacidad portante me la están dando en kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Entonces yo tengo que entender de que kilogramos sobre centímetro al cuadrado viene a ser una carga aplicada en una área determinada, porque su unidad así lo dice, kilogramos sobre centímetro. Kilogramos unidad de carga, centímetros unidad de al cuadrado unidad de área. Consecuentemente es una carga aplicada en una unidad de área, lo que estamos viendo acá, ¿no? Tenemos el edificio y esa carga distribuida en todo el área viene a ser la capacidad portante. En pocas palabras, cuando ustedes llevaban el curso de resistencia y materiales 1, en el primer capítulo veían un tema de tracción y compresión. Dentro de ese tema de tracción y compresión
se ve lo que se denomina el esfuerzo normal. Y el esfuerzo normal, le decía el mismo concepto, es una carga aplicada en una unidad de área, ¿no? Y esa carga, si yo lo hago en tracción, lo que me va a producir es alargamiento. Y si lo hago en compresión, lo que me va a producir es acortamiento. Consecuentemente, este edificio, acortarse va a ser mínimo. Lo que va a hacer es generar un siguiente control que viene a ser el asentamiento, ¿no? El siguiente control que viene a ser el asentamiento. Miremos, dentro de esta capacidad portante conocida como resistencia del terreno, kilogramos sobre centímetro cuadrado, yo lo puedo verificar de la siguiente forma. Yo entiendo que el edificio tiene un peso, pero no solamente el edificio tiene un peso, sino también el cimiento tiene otro peso. Entonces sumo los pesos acumulados del edificio y del cimiento y lo divido entre el área, y eso viene a ser el esfuerzo normal de compresión. Este esfuerzo normal tiene que ser menor a la capacidad admisible del terreno o capacidad portante del terreno. También lo podemos distinguir o lo podemos en cierto modo resumir que la capacidad portante podría ser también una carga en una superficie, de acuerdo a los conceptos de la estática. Pues bien, ¿en qué ratios? Acá sí tengo que trabajar con ratios. ¿En qué ratios estará esta capacidad portante? Porque el geotecnista nos da ciertos valores y nosotros solamente lo utilizamos para saber si el suelo es bueno, es intermedio o es flexible, nada más, ¿no? Pero no entendemos de que realmente tiene mucho más que ver esta capacidad portante, y nos dan ciertos valores que muy poco lo apreciamos. Entonces, una vez que hemos comprobado, pero ¿cuánto es la capacidad portante? La norma de diseño sismo resistente lo clasifica, y el geotecnista también lo clasifica, los suelos en tres tipos: un suelo denominado rígido, un suelo denominado intermedio y otro suelo denominado flexible. Lógicamente, el que se va a deformar menos va a ser el rígido. Si se va a deformar menos, tendría una mayor resistencia. El suelo flexible es el que se deforma más, por lo tanto tiene menor resistencia, ¿no? Menor resistencia. Los ratios que tenemos para el suelo rígido: mayor a 3 kilos sobre centímetro al cuadrado, intermedio de 1,2 a 3 y flexible menor a 1,2 kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Son ratios que pueden estar más arriba, más abajo, no hay ningún inconveniente, pero nos sirve como medio de control. Puede ser de que el geotecnista se haya equivocado en el informe que nos está dando y de repente nos da un suelo rígido con resistencia de 2 kilos sobre centímetro al cuadrado, y entonces yo tendría que pedirle por favor que verifique dicho ensayo. Probablemente ha habido un error, siempre hay errores en cuanto a lo que es la edificación, ¿no? Puede ser que haya existido ese tipo de error, porque yo ya tengo ciertos valores o parámetros, no límites se podría decir, sino aproximados. Primer control. Siguiente, por favor. El control número 2 tiene que ver con los asentamientos. Entonces, si hay cargas que se están distribuyendo verticalmente, el cimiento transmite hacia el terreno y este tiene que, lógicamente, deformarse. Tiene que existir asentamiento, ¿no? Tiene que existir asentamiento. Los asentamientos se clasifican de dos tipos: el denominado asentamiento tolerable, que es el primer tipo de asentamiento, viene a ser como consecuencia del proceso constructivo. Nosotros sabemos de que vamos a tener que compactar el suelo, vamos a tener que colocar un solado, empezamos con la cimentación, levantamos todo. Una vez construido, de todas maneras eso va a tener que ceder.